Arratsaldeon, habiendo quórum suficiente, puede comenzar el pleno número 4 de 2021, un pleno ordinario, y empezamos por el orden del día. El punto 1, aprobación de la Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se acepta, se aprueban. Punto número 2, aprobación de la modificación de las bases de ayudas financieras a comunidades para actuaciones de rehabilitación eficiente en Basaundi, Bailara. Voy. La Comisión de Urbanismo, con 14 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 4 de EH Bildu y 2 del Carrequín Lasarte y Podemos y 3 abstenciones de AJPNV, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación del artículo 14d, segundo párrafo y artículo 16 de las bases específicas para la concesión de subvenciones a comunidades de propietarios para la rehabilitación eficiente de edificios residenciales en el barrio de Basaundi Bailara, en Lasarte Oria, en régimen de evaluación individualizada. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba la modificación de las bases. ¿Hay alguna explicación de voto? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto. Tercer punto. Propuesta adhesión a la declaración institucional del 8 de marzo de Eudel. La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud, en reunión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo del presente, por unanimidad de los corporativos asistentes, acordó proponer al Pleno de la Corporación aprobar el modelo de declaración con motivo del 8 de marzo de 2021 propuesto por Eudel. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba la moción de Eudel del 8 de marzo. Pasamos al punto 4. Declaración institucional presentada por los grupos municipales EH Bildu y el Carrequín Lasarte Oria Podemos relativa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para su presentación tiene la palabra la señora Loinaz. Kaixo, atxaldeon danoi. COVID-19 eragindako pandemiaren ondorioz, inoiz ez bezala krisi multidimentsional eta sistemiko bat bizi dugu. Lehendik zetozen beste krisi batzuekin gurutzatzen eta lotzen den krisia. Hala nola, krisi ekologikoarekin eta zaintzen krisiekin. Pandemiak agerian utzi du gordinki feminismotik aspaldi aldarrikatzen ari zena. Bizitza zaurgarria eta dependientea da. Eko eta interdependentea. Ezerk ez du bizitzaren zaintza baino garrantzitsuagoa izan behar. Pandemiarekin muturreraino ahuldu eta prekarizatu den bizitza. Aurtengo martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta honen ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Izan ere, egiaztatuta dago emakumeek eta neskek eragin negatiboagoa izan dutela krisi honetan. Batez ere, krisira zaurgarritasun edo diskriminazio handiko egoeran sartu zirenentzat. Emakumeak lehen lerroan kokatu dira, osasun langile eta zaintzaile gisa. Haien komunitateak berrasmatu eta antolatu dituzte, bai barnekoak, baita ingurukoak ere. Eta pandemiaren ondorioak arintzen ahalegindu dira. Hilabete hauetan, genero desberdintasun estrukturalen gorakada errealitate ukaezina da.
Horregatik, irtenbidea ez da pandemiaren aurreko egoerara itzultzea. Erronka berriei ekin behar diegu eta gizartean erroturik dauden eta jakina pandemian eta postpandemian areagotu diren egoerei aurre egin. Gizarte parekide eta justu bat sortzeko. Guztiontzat bizitza duina bermatzea eta zaintzea lehentasuntzat joko duen antolaketa sozial bat eraiki behar dugu, eta hori premisa feministetatik egin behar da. Horretarako, erakundeak koordinatu behar dira eta bideak ireki herritarrek erabaki publikoetan benetan eta eraginkortasunez parte har dezaten, batez ere emakume talde anitzek eta mugimendu feministek. Egun honek, udal honek, politika publiko komunitario feministekin duen konpromisoa berresteko balio behar du. Krisiaren ondoriozko larrialdei erantzuteko eta erdigunean bizitza zainduko duen gizarte eredu baterantz joateko. Horregatik guztiagatik, Lasartoriako udalak bere eskumenen esparruan honako hau erabaki du. COVID-aren krisiak eragindako ondorioi erantzuteko onartzen diren laguntzetan eta laguntza programa guztietan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Udalerrian COVID-19aren ondorioak ezagutzeko azterketa sakon bat egitea. Kolektibo eta pertsona ahulenen egoera eta beharra kontuan hartuz, udalerriko elkarte feministekin batera lan eginez eta eztabaida eta datuak partekatuz, ahalik eta lan errealistena izan dadin. Errealitate horren eta identifikatutako beharrei aurre egiteko premiazko neurriak abiaraztea eta horien jarraipena egitea. Ezinbestekoa baita, udal programen bidez kolektibo zaurgarriak, indarkeria matxista bizi dutenak, emakume eta adingabeak, emakume migratuak, guraso bakarreko familiak, bakarrik dauden adineko emakumeak eta antzematen diren kolektibo zaurgarriak babestea. Emakume, nerabe eta neskatuen ahulduntze individual eta kolektiborako ekintzak bultzatzea, tokiko eragile feministekin batera. Gure herriko emakumeen ehun soziala indartzea, premisa feministetatik eta ahulduntze premisetatik. Premisa feministetatik abiatuta zaintzei buruzko herri eztabaida guneak irekitzea, zaintza lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duten komunikazio kanpainak egitea, erantzunkidetasunari arreta berezia eskainiz eta etxeko langileenak bezalako errealitateak ikusaraziz, eta tokiko zaintza sare komunitarioei babesa eta baliabideak ematea. Zeharka, identifikatu diren udalerriko emakume zein kolektibo feministek parte hartzeko bideak irekiko dira. Identifikatu diren jarduera guztien diseinutik ebaluazioaraino parte hartu alizateko, euren iritzia kontuan hartuz. Eta hauxe aurkeztu dugun adierazpena EH Bildu eta Elkarrekin Podemosetik. ¿Alguien quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor, 6 votos a favor y 10 abstenciones, se aprueba la declaración. ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? El señor Antxordoki tiene la palabra. Atxaldeon denoi, esan aurreko puntuarekin, hirugarren puntuarekin, hau batez denok adostu degula. Pixka harritzen nagoela bi alderdiok ekarri dezutela beste adierazpen instituzional bat eudelekoa denon artean adostu dugunean, eta eskatuko nukela da, ez daukagu izatez kontrako deuse egin dezuen adierazpenarekiko, baina eskatuko nizuekena da, o behintzat gure ikuspuntutikan beste urte baterako hau plenora ekarri ordez, gure irizpidez behintzat egokiagoa litzakela batzordera eramango bazenute eta egia esan alderdi guztien artean adostu eta deklarazio bakarra ekarri honea. Ez dut uste inungo alderdik inungo arazorik izango lukela aurrekoa hau batez adostu dugun bezala adosteko, baina hori batzordean eginda eta denon artean adostuta, besterik gabe. ¿Alguna palabra más? La señora Acevedo tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, explicar un poco lo que ha dicho el señor Antxordoki, lo comparto. Creo que tenemos que ser capaces de consensuar y sacar un único mensaje
porque de lo contrario la imagen que damos un poco a la sociedad es un poco complicada. Yo creo que es mucho mejor, y en estos temas que al final todas y todos queremos avanzar, debemos ir de… El mensaje tiene que ser único. Dicho esto, decir que nos hemos abstenido, porque si bien estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos que vienen reflejados en la moción, sí es cierto que hay puntos que pueden ser de difícil cumplimiento y que conviene más que sean los propios técnicos. Yo esta mañana he consultado con algunos, pero bueno, en cualquier caso, yo no, como saben ustedes, no siempre no me cierro a nada y soy partidaria de debatirlos con ellos y de intentarlo. Y luego, me siento en la obligación, porque así me lo han hecho hoy también saber, es decir, tenemos que empoderar al conjunto de mujeres del pueblo, incluida el grupo feminista, pero también al resto de colectivos que no quieren pertenecer o no pertenecen al grupo feminista Borroka. Pero en cualquier caso, yo soy partidaria de trabajar conjuntamente. Ya en su día, cuando me incorporé a las responsabilidades como edil, les mandé una carta. Creo que tenemos que ser capaces de alcanzar acuerdos y, sobre todo, todos y todas juntos ser capaces de trabajar por los valores de la igualdad y hacer posible que sean una realidad en la Sarteoria. Mila esker. Vale, yo lo único que quería añadir como alcalde es que tenemos una forma de trabajar estas cosas. Esto realmente, si analizamos la de Eudel y la que habéis presentado vosotros, se podría perfectamente haber presentado como una alternativa a la de Eudel dentro del mismo punto. Yo creo que es así como habría que trabajarse. Si no se quiere trabajar entre todas las formaciones en la comisión, pues se debería presentar como alternativa, porque al final el inicio y todo es muy similar y se ve claramente que es una alternativa. Esto que deberíamos haberlo dicho el año pasado, estamos ahora conmemorando el aniversario del COVID, ¿no?, de cuando empezó todo esto, y se quedó aquel pleno sin hacer. ¿Se acuerdan que estaba convocado el pleno? Y se quedó el pleno en el que iba similar, iba una moción de Eudel y iba otra presentada, no sé si por EH Bildu o por los dos, y no explicamos lo que os acabo de decir, que esto debería plantearse como una alternativa. Yo creo que para el siguiente debería ir así. Pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Perdón. ¿El qué? ¡Uy! Las gafas, ¿ves? Que no me las he puesto. Punto 5. Previa aceptación de su tratamiento en el Pleno por la Junta de Portavoces. Declaración institucional presentada por la Asociación Española contra el Cáncer en apoyo a los pacientes con cáncer y sus familiares. Y paso a leerla. El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 30% de nuevos casos para el 2030. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Se calcula que esta enfermedad afecta a más de 75.000 personas en Euskadi. Solamente en el año 2019 se diagnosticaron en Euskadi casi 15.000 nuevos casos. La crisis provocada por la pandemia no ha hecho sino agravar la situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y de sus familias, como colectivo doblemente vulnerable por el cáncer y por el COVID-19. Aparecen nuevas y severas afecciones, como el impacto sanitario derivado de la atención preferente a los infectados, problemas de salud mental y ansiedad por el confinamiento que sufren más de un 30% de los enfermos, así como la necesidad de asumir el 45% de los costes económicos laborales derivados de la enfermedad. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas, al tiempo que animamos a la sociedad a seguir formas de vida saludable, evitando los más importantes factores de riesgo del cáncer, como el tabaco, alcohol, la exposición inadecuada al sol, la obesidad, el sedentarismo, etc., apostando por una vida activa y una alimentación saludable, así como acudiendo a las citas de cribados de colon, mama y cérvix que pueden salvarnos la vida. Abogamos para que se doten los medios necesarios para la investigación, para curar o cronificar la enfermedad y mejorar los efectos derivados de ella y los tratamientos.
Además, potenciar los cuidados, proporcionando los medios necesarios para garantizar así los derechos de las personas con cáncer y sus familias. En este sentido, queremos reconocer el importante papel social y sanitario de las asociaciones que trabajan por y para los pacientes de cáncer y sus familias, destacando la necesidad de que las instituciones públicas vertebren, impulsen y apoyen decididamente el esfuerzo social y económico realizado por la sociedad y el voluntariado a través de estas asociaciones. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Sí, ¿no? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba. Pasamos al último punto. Punto 6, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere hacer alguna pregunta? El señor Anchordoki tiene la palabra. Bueno. Sindikatu bat etorri zaigu eta badakigu udal gobernuarekin hitz egin dula eta uste dut alderdi politiko guztiekin bildu dela. Kontua da udal eraikinak garbitzen dituzten emakume kolektiboa enpresa berri batek hartu duela eta horren subkontratazioarekin desadostasunak edo arazoak daudela. Badakit ez diala plenoan esplikatzeko kontuak agian, baina bai eskatuko genukela batzorde monografiko bat ea egin genezaken, pentsatzen dut usueri ikusten dut buruarekin baiezko egiten, uste dut denok ere ados gaudela, eta hori eskatu nahi genizueke, galdera baino gehiago erregu ezela. ¿Alguna más? ¿No? EH Bildu. Bueno, arratsalde denoi. Lehenbizita behin EAJ-tik egindan erreguarekin bat egiten degula adierazi. Eta, bueno, bestetik, en fin, gai errekurrente bat dakar gaur ere. Aurreko astean eduki genuen inguru giro batzordean, jakinarazi zenigun, azken udal batzarretan galdetzen ari garen erraustegiaren balizko istripu baten aurrean, herritarrak babesteko protokoloen inguruan, eta, bueno, aurreko astean eskatu zenutela protokolo horiek GH-kan, hau da, Gipuzkoako hondakinen konsortzioan. Lehenbizita behin, zaiguzu gure harridura azaltzen. Izane, bueno, gure eskaeren aurrean, zuzer horrek, esan dezu, protokolo horiek Donostiako udalean zeudela eta Donostiako udalari eskatuak zeudela. Bueno, orain aurkintzen gera protokolo horiek ez omen daudela Donostiako udalean, Gipuzkoako hondakinen konsortzioan baizik, eta aurreko astean eskatuak izan direla. Bueno, esan beharra daukagu, horrelako nahasmenaren aurrean kezkatuta gaudela. Eta, bueno, kezka hau areagotu egiten zaigula, ikusita nola Zubietako errauskailuan, hiri hondakinez gain, hondakin industrialak ere erreko direla jakitean. Hau da, Zaldibarren jada bota ezin ditekeen hondakinak, Zubietan erreko diala. Guzti honegatik, erregu bat egin nahi dizugu. Mesedez, alik eta prontoen eskuratu itzazu protokolo horiek, bai guk eta bai herritar guztiok jakiteko zer egin behar dugun, nola jokatu behar dugun, erraustegian balizko istripu baten aurren segurtasuna bermatu ahal izateko. ¿Alguna pregunta más vais a hacer? ¿O no?
Bueno, pues recojo los ruegos en cuanto a la comisión para explicar el monográfico que ha dicho el señor Anchordoki sobre el tema con el contrato de limpieza de los edificios públicos. Y luego, lo único quería aclararle al señor Martín, es que yo igual me he expresado mal o yo no lo entendí bien, cuando lo que yo le dije es que se le había pasado a la técnico de medio ambiente para que lo hiciera. Y sí, es verdad que yo creía que había que pedírselo al Ayuntamiento de San Sebastián porque es el que da la licencia y está en terrenos de San Sebastián. Pero luego fue la propia técnico de medio ambiente la que me dijo que no, que bueno, que se podía pedir, pero que lo que había que hacer realmente era pedírselo a GHK. O sea, realmente, si le dije que a quien había que pedírselo era al Ayuntamiento de San Sebastián, pues yo me equivoqué, y que se lo pasé a la técnico de medio ambiente, que lo hizo cuando bien pudo hacerlo y ahora estamos esperando que no que nos lo manden, porque igual deciden que no somos interesados y no nos lo mandan, a lo cual exigiremos que nos lo manden, pero está en su mano, no en la nuestra. Hala, eta guztiz eta bakarrikan zehazteagatik. Hau, udara aurretik egin genuen lehenbiziko aldiz eskaria uztailean Mateos jaunak idatzitako erantzunean, esan zigun lehenbiziko aldiz Donostiako udalaren kontua. Eta ondoren, usten dut, eta baina memoria zaine, esak aktualen dikan ez dituztelako pasa, baina esango nuke urtarria edo txailen, zuzer horrek hori bere horretan zala esan zen igula. Horregatik diot, orain esan detena, eta horregatik esaten den naste borraste honen kontura. Eta besterik gabe, eskertzen dizut jarrera, eta protokolo horiek eskuratu ditzasun, alik eta prontoen berriz ere eskatuko nizu. Yo espero que nos lo manden cuanto antes. Pues hasta aquí hemos llegado. Eskerrik asko y hasta la próxima. Se levanta la sesión.